Bienvenidos, tenemos otro nuevo video. En este caso vamos a hablar de lo que fue la invasión británica. Sin embargo, se ha hablado de varias invasiones. Vamos a hablar de la primera de 1964 a 1967, cuando el rock y el pop británicos lograron un éxito sin precedentes en los Estados Unidos, fundamentalmente dándole forma a la nueva música pop y a la cultura de los jóvenes en todo el mundo como consecuencia. Entre 1959 y 1963 se dieron varios fenómenos antes de esta invasión. El primero es que en el Reino Unido, que fue la incubadora, la juventud británica crecía en un ambiente austero luego de la Segunda Guerra Mundial. Escuchaban blues de América, R&B y rock and roll. Sencillamente crearon una música que fue el resultado de los viajantes y marineros que iban a Estados Unidos. Ellos crearon un híbrido entre folk y jazz que democratizó el hecho de poder hacer música en los finales de los 50. Le enseñaron también a los chicos de las clases trabajadoras que ellos podían hacer música y introdujeron lo que es las materias musicales frente a otras materias en las escuelas. Además que las escuelas de arte se volvieron conservatorios no oficiales para muchos músicos que luego tendrían éxito. Hablamos de Keith Richards, John Lennon, Pete Townshend, Eric Clapton y otros. Entonces, ese movimiento de skiffle, de mezcla de varios instrumentos y varios géneros musicales, junto a la austeridad, a las escuelas de arte y a la necesidad de escape de la realidad, llevaron a crear una presión cultural de alta demanda. Además que la fascinación absoluta de los discos de blues importados por marineros y viajantes, como ya les mencioné, crearon esa presión. Es así como, por ejemplo, los ídolos del rock Elvis, Buddy Holly y otros del mercado muy fragmentado y más que todo relacionado con cierta discriminación radial, produjeron una abundancia comercial y un mercado de adolescentes muy poco higienizado. Luego hicieron un mercado dividido, como les digo, blues y rock de R&B. Para 1963 el rock americano había perdido a Buddy Holly. También Little Richard encontró la religión, Chuck Berry se metió en problemas legales y Jerry Lee Lewis, luego de su relación con una menor, hizo que se le prohibiera, se le pusiera una lista negra y entonces sencillamente ya no era lo mismo. Los charts americanos se dominaron de un pop bastante sanitizado, música folk, ídolos adolescentes y sencillamente los americanos estaban abiertos y hambrientos por música rock. Y es así como la música rock empieza a crecer. La televisión fue otro fenómeno bastante importante. El show de Ed Sullivan podía exponer cualquier tipo de artista a 70 millones de personas viendo televisión en una sola noche. Además que las tecnologías de grabar discos iban mejorando. Entonces se volvió un vacío, un caldo de cultivo para la incubadora que era el Reino Unido. Entonces, en 1964, únicamente una banda era la que más tenía presencia en todos los medios. Estamos hablando
de los Beatles. La Beatlemanía fue el detonante para todo este movimiento. Y en 1964, especialmente el 7 de febrero, llegaron los Beatles al JFK, al aeropuerto, y marcaron como que el inicio de esta invasión británica. 3,000 personas estaban esperándolos y se cree que Capitol Records planeó todo esto para hacerlo un momento definitivamente explosivo. Y ese mismo año, en 9 de febrero, fue cuando aparecieron los Beatles en el show de Ed Sullivan, que se lo mencioné anteriormente, y 40% de la población americana, estamos hablando de 73 millones de personas, vieron ese show. En abril 4, los Beatles tenían 5 primeros posiciones en el Billboard Hot 100. Can Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Please Please Me eran definitivamente los campeones. Pero no solo eso, habían 14 canciones en el Hot 100 esa misma semana. Ese récord no ha podido ser vencido por ningún otro artista. Ok, ciertos hechos curiosos. Capitol Records inicialmente no quería involucrarse con los Beatles, pero fue hasta que sus primeros éxitos en sellos más pequeños lo hicieron cambiar de parecer. La banda, luego de que llegaron 10 semanas después del asesinato de JFK, ofrecieron un escapismo. Los peinados de los Beatles eran definitivamente una forma distintiva que hizo crecer, y las botas de los Beatles también se volvieron una moda. Ok, entonces el sonido invasor se basa en estos parámetros: guitarra de Chuck Berry del rock, armonía de Motown del el soul negro, la tradición del music hall, que eso sí era británico, las letras de The Everly Brothers, que era un country pop, y la energía skiffle, de esa energía de do it yourself que provocó una ventaja del forastero. Al no tener el contexto racial de Estados Unidos, los músicos británicos eran totalmente neutros a ese separatismo racial. Ok, tenemos la primera ola de 1964-1965, lógicamente encabezada por los Beatles. Ellos definitivamente, después de esa presentación en Ed Sullivan's, rompieron todo lo que tenía que ver con los charts, y también tenía que ver con lo que eran producciones. Estaban en todos lados y provocaron una onda totalmente imparable. Luego tenemos, aparte de los Beatles, que hablamos bastante, de Rolling Stones, que eran como los anti-Beatles, pero solamente en papel, puesto que las ambas bandas tenían muchas conexiones. Y recordemos que el primer éxito real y original de The Rolling Stones fue una canción que los Beatles le dieron. Sin embargo, los Beatles tenían una presencia como más encantadora, más popular, más asequible, gente más, como digamos, encasillada en una cosa clara, y los Stones desarrollaron una imagen de rebelde, de hombres peligrosos, que era manejado por Andrew Lowe Oldham, su manager. Las canciones icónicas: I Can Get No Satisfaction de 1965, Get Off of My Cloud también del mismo año, Paint It Black
de 1966. Todas esas lograron que los Rolling Stones en los años siguientes se unieran a esta onda. El manager Oldham les decía a los miembros de la banda que no sonrieran y que se promovieran como personas que eran odiadas por los padres. Keith Richards soñó la canción Satisfaction y ese riff tan característico dice que lo grabó en un cassette y luego se durmió. Al día siguiente escuchó de nuevo esta canción. Ellos eran inicialmente una banda de blues. Tenían covers de Chuck Berry, de Muddy Waters, y sencillamente se volvieron como representantes del blues y fueron cambiando después de un blues crudo a esa actitud rebelde y a incorporar un rock de diferentes matices. The Dave Clark Five, otra banda que ha quedado como un poco olvidada, pero en 1964-65 ellos eran la competencia principal de los Beatles. Tenían 17 hits en los top 40 de USA. Aparecieron en el Sullivan's 18 veces, más que los Beatles, que solo aparecieron 12. Solo Glad All Over en un periodo logró ganarle en los charts de UK, y ellos tocaban un pop rock lleno de batería. The Animals, inicialmente de clase trabajadora de Newcastle, ellos construyeron una autenticidad que tiene sus raíces en el blues británico, pero luego comenzaron a virar hacia un folk más claro, hasta llegar a un rock épico. The House of the Rising Sun, que es una canción original de ellas, es una canción icónica por el órgano eléctrico de Alan Price. Con una duración de 4:30 minutos se consideraba demasiado larga para la radio. No importa, los DJs la tocaban igual. La grabación de esta canción tardó solo 15 minutos. Luego tenemos Herman Hermits, que definitivamente no eran miembros de este grupo, de esta colección de grupos tan blues, sino que eran más como un pop encantador que era adorado por las niñas. Fue la definición de encanto británico. Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter, nunca fue liberado como un single en UK, pero sí se volvió un primer lugar en los Estados Unidos. Hamilton Sounds Good vendió muchos más discos que cualquier otra canción cuando salió. Vendió 60 millones de discos y únicamente eran el segundo lugar contra los Beatles, y fueron unos miembros un poco más claros y más estridentes, aunque no su música, de representantes de lo que son las bandas de la invasión británica. Y luego tenemos a The Kings. Los hermanos Davis trajeron su comentario social de los británicos y el poder de los coros. Las canciones icónicas como You Really Got Me, que era muy distorsionadas y que se cree que también fue una de las canciones madre del heavy metal. All Day, All the Night, A Well Respect Man, que era una sátira. Ray Davies siempre decía de que reventaba el cono del speaker cuando tocaba The Really Got Me. En 1965 se les prohibió hacer tours en Estados Unidos, luego de que hicieron algunos conflictos con algunas empresas en los Estados Unidos. Luego tenemos a Jerry and the Pacemaker, que
son representantes más icónicos del Mercy, en el cual, un género del cual hablaremos más tarde. Eran originarios de Liverpool, al igual que los Beatles. Fueron los primeros que tuvieron 3 singles en UK como número 1: How Do You Do It, I Like It, You Never Walk Alone, que luego se volvió el himno del Liverpool, del equipo de fútbol. Manfred Mann eran intelectuales jazz rock. Estaban nombrados por un tecladista de Sudáfrica y fueron los culpables de que el jazz se volviera sofisticado y se volviera casi pop. Do What Did Did es una canción divertida e infecciosa. Mighty Queen es un cover de Bob Dylan. Entonces, hasta aquí digamos que termina la primera ola. Pero luego, ¿qué pasa? Después de 1965 llega la segunda ola. Estaríamos hablando de The Who, que era R&B y una asociación marcadísima con la cultura mod, y quizás es la más británica de las británicas bandas. Básicamente son los culpables de la expansión de la moda mod y la actitud. My Generation fueron unos vocales, fue una canción muy vocal, caracterizada por el tartamudeo que la hizo definitivamente más conocida, y la frase Hope and Die Before I Get Old se volvió una línea inmortal. I Can Explain 1965 y Substitute fueron geniales números 1. Peter Townshend tenía una técnica de tocar la guitarra y golpeaba las guitarras que tocaba en vivo contra los speakers. Así que esa técnica de guitarra y el golpear la guitarra fue algo icónico. Las primeras guitarras rotas fueron accidental, y eso fue en 1964 cuando Townshend quebró la guitarra en un piso bajo, pero luego se volvió parte de todas las presentaciones. El tocar la batería, la forma de tocar la batería de Keith Moon era tan salvaje que en 1967 dicen de que los hermanos Smothers, que los acompañaban como teloneros, le pusieron explosivos en esta, y que eso hizo que hasta se quemara parte del pelo de Pete Townshend y que lo dejara con cierta pérdida de audición. The Yardbirds era una incubadora y realmente fue la cuna de 3 de los guitarristas que fueron los mejores de todos los tiempos. Imagínense estos nombres: Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. For Your Love, definitivamente la canción pop que hizo que Clapton se fuera porque no le gustaba. Heart for the Soul, Shapes of Things, que se consideraron las canciones del movimiento psicodélico. El nombre viene de una terminología de jazz que los Yardbirds eran una forma de entrenamiento para algunas bandas. The Hollies, especialistas en armonía, criminalmente no tomados como lo máximo. Ellos trajeron la sofisticación a las armonías vocales, al rock. Bus Stop, Carry On, He's My Brother son canciones definitivamente icónicas. Y es importante recordar que Graham Nash estuvo acá en esta banda hasta 1968 y se fue para formar otra banda icónica, Crosby, Stills and Nash. Donovan fue como una especie de Bob Dylan británico. Quizás este tag es un poco reduccionista, pero Donovan creó su propio camino psicodélico y folk. Sunshine Superman, Mellow Yellow y Hardy Gardy Man fueron canciones icónicas.
dicen de que en realidad fue Donovan quien le enseñó a tocar la guitarra a George Harrison y a John Lennon. The Troggs, los originarios de lo que es garage rock. Tenemos Wild Thing 1966, tres acordes, energía primaria y sexualidad. Dicen de que en 1967 en Monterey Pop Jimi Hendrix tocó esta canción. The Troggs Tape era una colección de la banda en estudio de bootlegs, y que realmente dicen que cuando se lanzó fue una de los pilares para que la banda fuera súper conocida. Luego tenemos el primer supergrupo, que es Cream. Otra vez tenemos acá a Eric Clapton, a Jack Bruce en el bajo y a Ginger Baker en lo que es la batería. Todos virtuosos y con una infusión masiva y pesada de blues rock. Formada en 1966, Sunshine of Your Love y Wild Room fueron canciones icónicas también. Es que es increíble la producción que hubo en esta época, y dicen de que hacían jams de improvisación que eran realmente memorables. Traffic, que eran los pioneros de la experimentación con psicodélicos, en este caso fueron los quienes llevaron a Steve Winwood a ser un músico conocido. Paper Song y Dear Mr. Fantasy fueron icónicos. Definitivamente la segunda ola, como la primera, está llena de estrellas y de personas que fueron virtuosos con sus instrumentos. Ok, hay algunas cosas curiosas. Primero tenemos los rivales olvidados. Entre 1964 y 1965, como ya les dije, The Day Clark 5 fueron con más presentaciones en el Solid. Los éxitos top 40 de Estados Unidos llegaron a 17 por estos rivales olvidados, los Day Clark 5. El uso de percusión pesada y stamping, así como el control de las grabaciones maestras y el impacto cultural que se volvió a largo plazo, hicieron de que esta banda, The Day Clark 5, fueran famosos en su propio, digamos, grupo de personas a las que les interesó esta banda. Y entonces se volvieron competidores entre ellos. Pero recordemos, otra vez vuelvo a decir, sí, fueron rivales en cuanto a música, pero como personas nunca lo fueron. Ok, primera cosa curiosa que vamos a mencionar. Las visas de trabajo de The Beatles fueron inicialmente negadas, porque la Unión de Músicos Americanos decían de que iba a quitarles un poco de trabajo a los músicos de América, de Estados Unidos. Luego, la conspiración de 1969, que decía de que Paul McCartney había muerto en 1966 y que fue reemplazado. Eso demostró la importancia de los Beatles fuera de la música y más en la cultura popular. George Harrison tenía una Rickenbacker de 12 cuerdas, y en A Hard Day's Night ese sonido lanzó un nuevo grupo de fans de esta guitarra, y también se lanzaron varias digamos imitaciones. Como ya les dije, los Day Clark 5 eran los dueños de sus masters, algo que hacía diferente a las otras bandas. The British Are Coming, el eslogan que inicialmente se usó, luego se usó siempre para distinguir a este movimiento. Dicen de que los gritos que se oían en el Shea Stadium en 1965 por 55.600 fans que asistieron a ese concierto eran tan fuertes que hacía de que la música no se escuchara. Los niños y jóvenes de América aprendieron sobre la geografía británica
conocieron lugares, aunque sea en mapas, como Liverpool, Manchester, Newcastle, aparte de Londres. Surge Radio Luxembourg, la primera radio pirata. Los británicos escuchaban rock and roll y también escuchaban varias presentaciones en holandés. El acento británico fue copiado por algunos americanos y en otros momentos se utilizó ese acento británico como algo muy gracioso. También no es de extrañar que se haya hecho como un sentimiento antibritánico y algunos DJs americanos no querían tocar esa música británica. Definitivamente no lo hacían, pero afortunadamente eso duró poco. Ya les hablé de que la ventaja del forastero, como ellos no tenían ese sesgo como tenían los americanos de tener una clase trabajadora en auge y un racismo muy marcado, todo lo que son las bandas tocaban sin ninguna inclinación hacia esos temas. La clase trabajadora comenzó a estudiar y hasta el momento ese trend sigue, ya que la mayoría de los músicos británicos sí han estudiado música, no son tan experimentales como en otros países o en Latinoamérica. Así, de adolescentes obreros se volvieron vanguardistas del arte pop. College como el de Liverpool, como Sidcup, Ealing y otros fueron definitivamente las incubadoras de grandes músicos. Y es así como la música sin presiones comerciales, sin fomento de ese racismo y de ver al rhythm and blues o del blues como algo poco estético y poco también adecuado para el mainstream, hacía de que las bandas británicas pues sencillamente caminaron esa escalera de movilidad en una forma más rápida y más fácil. Otras cosas son la moda, el estilo mod de sacos italianos muy digamos brillantes y pantalones de corte más estrecho, así como las camisas de botones, las parcas, esos jackets largos y los scooters llegaron a la cultura americana. Las minifaldas de Mary Quant definitivamente también fueron introducidas por este movimiento. Asimismo, Carnaby Street se volvió la capital de la moda. La moda unisex de, por ejemplo, el pelo largo para hombres, pantalones para mujeres, definitivamente se volvió parte del mainstream. Asimismo, había una influencia marcada de pop art, esos patrones geométricos, colores muy brillantes. La revolución Peacock. La moda se volvió tan expresiva en hombres como en mujeres. Los jackets de lo que es varios materiales como el suede y el velvet se volvieron importantes. También Mick Jagger se volvió un rebelde de lo que es la moda mainstream. El mop top, ese corte tradicional de los Beatles, causó controversia. En ciertos lugares, en los high school, lo prohibieron. Algunas estaciones de radio americanas no tocaron la música de los Beatles. Y en 1950 fue como un representante esos peinados de un grooming conservador. Entonces comenzaron a cambiar las tendencias. Además, en la invasión británica se amplificó la brecha generacional. La cultura de los jóvenes se volvió
más dominante económica y culturalmente. Los teenagers tenían más dinero para gastar y la música de padres, los crooners, el swing, definitivamente crearon como otro espectro aparte de música. La revolución sexual. Las bandas británicas tenían una sexualidad que muchas veces no era solo tan insinuada, que puso un challenge al puritanismo americano. It's only rock and roll but I like it era una actitud versus pánico moral. También los anticonceptivos dieron origen a un free love. Entonces esto también tuvo que ver con la predominancia de estas bandas. Cierto slang británico como Yeah 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 de los Beatles, Block, Bear, Fab, Gear, Smashing se convirtieron en palabras que fueron introducidas poco a poco y apropiadas en lo que es Hollywood. Las bandas británicas produjeron covers de artistas negros de blues americano, lo cual fue realmente un gran choque para los americanos, donde los músicos blancos británicos lograban éxito comercial. Los negros, que eran los creadores de todas estas canciones, no recibían ninguna atención. Por ejemplo, Little Red Rooster, que era original de Howlin' Wolf, nunca se supo que era original de él, hasta muy posteriormente, para evitar que hubiera un poco de rechazo para la música. Sin embargo, los británicos eran muy descarados en decir de que el blues y el rhythm and blues eran los que los habían inspirado. Y además, autores como The Animals, The Stones, Yardbirds, hicieron de que los americanos vieran atrás a la música de Muddy Waters, Howlin' Wolf y Robert Johnson. Eric Clapton, por ejemplo, crearon un nuevo camino para la aceptación del blues. Es famosa la frase de Mick Jagger: no estamos tratando de ser negros, solo tratamos de ser nosotros mismos, pero definitivamente tenemos una gran deuda con la música negra, y eso no era mentira. Ok, la segunda ola, y hablamos bastante de los, pero se considera que la incubadora fueron The Yardbirds, con Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Jimmy Page pasó al Led Zeppelin, Jeff Beck tocó en varias bandas, incluso una que llevaba su nombre, y Cream fue el primer power trio que creó Eric Clapton. Pero ¿qué pasa? Grupos como The Who fueron muy fuertes y muy claros en cuanto a crear hasta ópera rock. Ahora, para 1967 ya se hablaba de la decadencia, de la segunda ola. Primero, la saturación de mercado. Había demasiadas bandas británicas tocando en Estados Unidos. También la calidad comenzó a decaer. Ya se volvieron un poquito más genéricos. Y la otra fueron cosas locales, como la aparición de bandas como The Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Jimi Hendrix, que se volvieron innovadoras. Luego tenemos la escena de San Francisco. El Festival de Monterey fue definitivamente un parteaguas en relación a la historia del rock de Estados Unidos. Las bandas británicas, por ejemplo los Beatles, dejaron de hacer tours y se focalizaron en hacer experimentación en los estudios. The Stones, Who, Kings maduraron y ya empezaron a hacer música más determinante y como que menos compacta o parecida, por llamarlo de alguna forma. Apareció también el rock progresivo, que fue un fenómeno diferente y que muchas bandas como Pink Floyd y otras como Yes, Genesis comenzaron a aparecer, y a ellos no les importaba tanto si su música se escuchaba en los Estados Unidos. Luego tenemos ciertas cosas que viraron la cultura, por ejemplo la guerra de Vietnam, que lo psicodélico requería sonidos muy diferentes, y otro parteaguas es el Summer of Love, o sea el verano del amor,
de San Francisco en 1967. Para 1968 había acabado la segunda ola de la invasión británica y algunas bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath ya comenzaron a ser más reconocidas, pero de formas muy diferentes a la forma en la que se les miraba durante la época de la invasión británica. En este caso podemos hablar de una curva de moderación. A Hard Day's Night era una canción simple, sin complejidad, pero era alta en energía adolescente. Fue el primer álbum de los Beatles en los cuales comenzaron a ser populares. Entonces, es así como vamos a hablar de una curva de moderación de los Beatles. La segunda parte es Rubber Soul, cuando ya se hicieron más sofisticados, estamos hablando de 1965. Revolver, que se cree que fue el primer álbum con amplia y evidente influencia psicodélica, comenzó a cambiar el paradigma del rock pop que caracterizó la invasión británica, y Sgt. Pepper, que era un álbum definitivamente diferente y muy conceptual, diferente de lo que había sido los Beatles en 1964. Y de hecho, déjenme decirles de que a mí me parece que desde 1966 los Beatles eran otros, y definitivamente es la música que yo prefiero de esa banda. Pues antes de eso, no sé, me parecen sonidos muy ñoños y poco creativos, pero esa es mi opinión. El impacto económico. Desde 1964, una de las características principales era de que las bandas británicas estaban siempre en número 1 en 49 de las 52 semanas. 31 diferentes canciones británicas alcanzaron el top 40. Ahora, si hablamos del impacto económico cuantificado, vamos a hablar de que en 1963 se exportaban 5.5 millones a Estados Unidos en cuanto a venta de discos, digamos. Pero para 1967 eran 24.8 millones. Otra cosa, no solamente los británicos llegaron a Estados Unidos, los estadounidenses llegaron a Gran Bretaña, y entonces sencillamente invadían los estadounidenses a Londres. Otra cosa, el éxito comercial. Se dice que 183 millones de discos fueron vendidos en Estados Unidos de los Beatles. Los Rolling Stones siguen haciendo tours 60 años más tarde. Entonces, ese 15% de turismo que llegó a Londres, esa predominancia en las listas Billboard y ese crecimiento marcadísimo de la venta de discos británicos produjo un impacto económico bastante importante.